Hola una vez más, me llamo Tony Meinhardt. Estoy agradecido por la oportunidad de compartir contigo. El primer estudio que hicimos juntos tenía que ver con la vida práctica y el ministerio del pastor. En este estudio vamos a profundizar más en la vida de oración del pastor. Aunque unas partes de este estudio son repetidas del estudio anterior, es mi deseo ayudarte a desarrollar aún más tu vida de oración. La oración es una batalla. Todos nosotros hemos luchado con tratar de hacer de la oración una prioridad en nuestra vida. La razón por la que es tan difícil es que el enemigo no quiere que estemos de rodillas en oración. Hará todo lo posible para distraernos de hacer de la oración una prioridad, porque sabe que la oración es donde se gana la batalla. La oración es donde se produce la efectividad en nuestra propia vida y el ministerio donde Dios nos ha llamado a servirle. Una vez más, al comenzar este estudio, estaremos mirando varias áreas de oración. Al final de cada lección tendrás una lista de preguntas para responder. Quiero animarte a tomar tu tiempo en responder a las preguntas. Respóndelas con profundidad y significado bíblico para que sean de bastante ayuda en tu vida. Quiero comenzar con un recordatorio de un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vive siempre para interceder por nosotros. Si el Señor reconoció la importancia de la oración para Él, ¿cómo podemos pensar de una manera diferente? La oración debe ser la pasión de nuestra vida. Debemos proteger esto en nuestra vida. Déjame preguntarte, ¿tienes una pasión por la oración? Cuando oras, ¿es Cristo el centro de tu oración? ¿Apartas tiempo en tu vida para alejarte de todo y para pasar tiempo con el Señor? Sé que estas cosas son difíciles porque también lucho con ellas. Tenemos que ser capaces de responder sinceramente a las preguntas anteriores. Como maestros, queremos enseñarte a ser eficaz en cumplir con la llamada que Dios ha dado a tu vida. Para lograr esto, tenemos que desarrollar una vida de oración significativa. La oración tiene que ser un estilo de vida. Cuando hablamos acerca de la oración, muchas ideas pueden venir a su mente. Déjame leer algo que fue escrito por el pastor Tom Elif. De todas las disciplinas de la vida cristiana, la oración es quizás la más descuidada. Si el ministerio de Jesús en la tierra, aunque duró poco tiempo, estaba inundado de oración, si nuestro Señor hizo de la oración tal prioridad en palabra y, de hecho, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Pues la respuesta a eso es sí. Debemos hacer de la oración una prioridad. Un aspecto de la oración que vamos a ver es la oración perseverante. En términos sencillos, la oración perseverante es una conversación profunda y apasionada con Dios. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ora y no desmayes. Por medio de este estudio vamos a aprender que la oración debe convertirse en un hábito. No solo debemos orar en la mañana o en la noche, sino que la oración debe ser un hábito constante en nuestra vida. Tenemos que aprender a orar con confianza. Nuestra oración debe ser consistente.
Necesitamos orar con una pasión. Lo que quiero decir es que oramos con una comprensión de que Dios no solo nos escucha, sino que también nos responde. En esta primera sección, con el título La oración, una forma de vida, vamos a hablar sobre el pastor y su posición en la oración. Uno de los temas que vamos a tocar es la oración de intercesión. Aprenderemos lo que significa ser intercesor y lo importante que es cumplir ese deseo o llamamiento en nuestras vidas. Y ser un intercesor en favor de los demás. Hablaremos de la posición en la oración. Vamos a hablar sobre cómo debemos perseverar en la oración. Debemos seguir orando aun cuando es difícil, cuando las cosas se complican y cuando no tenemos tiempo. Hablaremos de la pureza de la oración y lo importante que es mantenerse puro mientras oramos. Al final de la primera lección habrá una serie de preguntas que deberás responder. Mi deseo es que tomes el tiempo para hacerlo. En la lección 2 estaremos estudiando acerca de la importancia de mantener nuestra relación íntima con Dios. Vamos a estar mirando el Salmo 95, versículos 7 y 8. Dice: Si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es fácil permitir que las cosas de este mundo nos distraigan, y en consecuencia nuestros corazones se hacen insensibles al liderazgo del Señor en nuestras vidas. Aunque podemos ver que esto ocurre en nuestra congregación, lo mismo es cierto para los pastores. Es tan fácil ocuparse con el trabajo de un pastor y olvidar el sumo valor de pasar tiempo en oración. Salmo 95 apunta a un tiempo importante en la historia de Israel. Mientras que el pueblo estaba acampado en Cades Barnea, Dios ordenó a Moisés que enviara espías a la vecina tierra de Canaán, la tierra prometida. El propósito del informe era alentar a los israelitas, pero si eres estudiante de la Biblia sabrás lo que sucedió después. También consideraremos el llamado de nuestro Maestro a la oración. No podemos sustituir los planes de Dios con nuestra oración a Dios. Vamos a estudiar sobre el significado del llamado del Señor. Aprenderemos el tema personal de su llamado, lo que significa cuando Dios nos llama y las advertencias personales que nos da de no endurecer nuestro corazón o permitir que las cosas de este mundo interfieran con nuestra oración. Cuando terminemos la lección 2, tendrás algún tiempo para reflexionar. Estaremos mirando varias cosas que son importantes a medida que respondemos al ministerio de oración en nuestras vidas. Y concluiremos con unas preguntas. En la lección 3 estaremos estudiando sobre la importancia de tener un tiempo y un lugar de tranquilidad con Dios. La escritura que estaremos estudiando será Juan 18, versículo 2. Si te tomas tiempo para leer todo ese capítulo, encontrarás en el versículo 2 que Juan dice, y también Judas conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ya conoces la historia donde Judas estaba a punto de traicionar a Jesús. Él trajo los soldados romanos al lugar donde estaba Jesús. Él no tenía que suponer el lugar donde estaba Jesús porque sabía exactamente dónde estaría. Era la costumbre del Señor ir al huerto Getsemaní a pasar tiempo en oración. De esta manera, Judas sabía exactamente el lugar donde estaba Jesús. Por favor, escúcheme bien. En esta lección vamos a hablar de qué tan importante es como pastor encontrar cómo apartarse para orar. ¿Qué puedes encontrar? Un lugar donde tú y Dios puedan estar juntos para conversar y orar y darte cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida y ministerio. Debí haber dicho esto antes de este estudio. Esto es lo que creo que es la oración. Ahora, puede ser que no estés completamente de acuerdo conmigo, pero creo que es algo fundamental.
La oración es nuestra forma de descubrir lo que Dios está haciendo en nuestra vida y entender cómo ser parte de este plan. Es la instrucción sobre cómo cumplir con los planes de Dios en nuestras vidas. De esto se trata la oración. Es nuestra oportunidad de sentarnos con Dios y hablar con Él. Así como yo estoy hablando contigo. La oración le da a Dios la oportunidad de instruirnos sobre lo que Él está haciendo en nuestras vidas y luego darnos entendimiento de cómo cumplir con las indicaciones que Él nos ha dado. Básicamente, esto es la oración. No se trata solo de pedirle a Dios las cosas simples de la vida. Se trata de recibir nuestras instrucciones de Dios. Por lo tanto, necesitas un tiempo a solas, en un lugar solo, para estar con tu Señor cada día de tu vida. Hablaremos sobre lo que significa pasar tiempo con Dios y lo que significa que Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Tendremos una lista de preguntas que nos ayudarán a desarrollar un lugar para ir a buscar el consejo del Señor, para que podamos orar a Dios y obtener sus instrucciones sobre lo que tenemos que hacer. Hablaremos sobre cómo tratar con los conflictos en el ministerio. Quiero animarte. Después de 40 años de ministerio, he descubierto que el mejor lugar para comenzar a tratar con los conflictos es estando de rodillas. Si el conflicto está presente en ese momento en tu vida, si es posible, toma un descanso, sal un rato y pasa tiempo en la oración, aunque sea solo por un par de minutos. Pídele a Dios que te dé entendimiento y dirección sobre cómo tratar con el conflicto. El pastor Charles Stanley siempre da esta maravillosa ilustración. Dice que tienes que luchar tus batallas de rodillas. ¿Cómo desearía que alguien me hubiera enseñado eso cuando era joven en el ministerio? Me habría ahorrado mucho dolor y vergüenza en el ministerio. Si trabajas en el ministerio, el conflicto vendrá y tendrás que enfrentarlo, ya sea espiritual o personal. Es muy importante que cuando estés en medio de un conflicto, vayas al Señor y le pidas sabiduría para enfrentarlo de la mejor manera. Vamos a hablar sobre la conformidad, lo que significa conformar. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El objetivo de la oración y el objetivo de todo lo que hacemos en el ministerio es la conformidad, que Dios nos conforme a su imagen. A través de los conflictos de la vida y la oración, entendemos eso. ¿Cómo encontramos esos lugares tranquilos de oración? No es fácil. Deberás encontrar un momento como lo hizo Moisés cuando estaba lidiando con todo el conflicto y las quejas de los hijos de Israel. Él encontró un lugar y se fue lejos del pueblo y construyó una carpa. Él entraba allí y hablaba con Dios sobre la dirección y la instrucción que necesitaba para liderar con todos los problemas. Vas a tener que hacer lo mismo. Y cuando pasamos por esta sección, vamos a hablar sobre cómo tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Hay 7 pasos para lograr esto. Ya los menciono en breve. Primero, necesitas un deseo de escuchar la voz de Dios. Número 2, tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que alejarte de las multitudes. Tienes que preguntarle a Dios, pídele. Tienes que compartir en oración. Tienes que estar dispuesto a esperar. Tienes que estar atento a su voz. Y al final de esta lección habrá unas preguntas por responder. En la siguiente lección veremos cómo orar la palabra de Dios. De todos los estudios que he hecho en mi vida sobre el tema de la oración, creo que este estudio que primeramente hice por mí y luego lo he enseñado en varios lugares, es el valor de orar la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo que la oración efectiva descansa en la autoridad de la voluntad de Dios revelada a través de su palabra.
La palabra de Dios es mejor entendida por aquellos que sinceramente piden discernimiento de Dios. Entonces, sencillamente esto significa que las oraciones más eficaces de tu vida, las oraciones con más autoridad que puedas hacer, son cuando oras la misma palabra de Dios. Ahora, para orar la palabra debes conocerla, y para conocer la palabra debes estudiarla. Un ejemplo rápido es cuando el Señor fue tentado por el diablo en el desierto. Cuando Satanás se acercó a tentarlo, Jesús hizo una sola cosa. Simplemente le citó las Escrituras. Solo le citaba la Biblia. Si vamos a ser eficaces en nuestros ministerios, de todas las cosas que pudiera compartir con ustedes, lo que creo que hará el mayor efecto en tu vida como ministro y darte poder como pastor es que aprendes el valor de orar la palabra de Dios. No soy un experto aún, pero trabajo en ello todo el tiempo y trato de memorizar las Escrituras para utilizarlas cuando oro. El estudio de caso al que me quiero referir es el relato de Adán y Eva en el libro de Génesis. Veremos este y varios otros pasajes de las Escrituras. Mientras hacemos esta lección, vamos a ver la palabra y la fe. La oración eficaz es imposible sin una fe genuina. Es importante que entendamos lo que es la fe y vamos a ver eso. Vamos a adquirir una buena comprensión de cómo orar con fe. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y te digo que es imposible que tus oraciones sean contestadas sin fe. Tienes que entender lo que significa orar con fe. Vamos a ver varios temas relacionados con eso. Al concluir, habrá algunas preguntas que responder sobre la fe. Veremos también Santiago 1 a medida que continuamos nuestro estudio sobre la vida de oración de un pastor. Vamos a ver cómo debemos orar durante los tiempos difíciles. Puede ser que esto sea todo el tiempo para algunos de nosotros. El ministerio no es fácil, es difícil. A veces es un desafío, pero vale la pena. Por eso necesitamos aprender a orar durante los tiempos difíciles de la vida. Estudiaremos el libro de Santiago para aprender sobre cómo orar en estos tiempos difíciles. De ahí terminaremos con algunos pasajes que nos ayudarán a medida que avancemos en este estudio sobre la oración. Por favor, mientras haces este estudio, toma lo que aprendiste y ponlo en práctica en tu vida diaria. Es importante que desarrolles una vida de oración personal, práctica y poderosa si quieres ser efectivo en el ministerio. Nuevamente, hubiera querido, cuando comencé el ministerio hace 40 años, que alguien se hubiera tomado el tiempo para decirme no solo la importancia de la oración, sino que me hubiera enseñado a orar de manera efectiva, para que yo pudiera haber estado más efectivo en el ministerio al cual Dios me llamó. Estoy seguro de que Dios honró a lo que yo hacía y que honra lo que haces, pero es importante que aprendamos a orar y orar eficazmente. De nuevo, aprecio esta oportunidad y pido a Dios que te bendiga ricamente mientras haces este estudio y aprendas a orar como Dios quiere. Que Dios te bendiga.